La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hay muchos en el famoso círculo rojo, ahora vamos a hablar del círculo rojo famoso, que dicen que hubiesen preferido una terapia más de shock. Y entonces estaríamos caídos y estaría de día de presidente. ¿No tenía forma Macri por ahí de decir, bueno, es tan grave la situación que vamos a tener que sacrificarnos para pagar la cuenta? Si dices eso, te tumban antes de que hagas nada. A nadie le interesan los conceptos. ¿Cómo demuestras? A nadie le puedes demostrar que es bueno quitarle sus cosas. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, aquí lo escuchaste, era Jaime Durán Barba hace unos cuantos años, cuando desde la hora de Maquiavelo ya veíamos que el centro de lo que pintaba que podía ser un fracaso del gobierno de Mauricio Macri era la estrategia de comunicación propuesta por Jaime Durán Barba. Y bueno, finalmente, yo te lo había comentado, que no había leído el libro Primer Tiempo de Mauricio Macri, que estuvo haciendo un raíz de relanzamiento político por los medios con el motivo de su libro, no sé si lo tenemos por ahí, Nacho, pero ahora sí lo leí y tal cual como lo anticipamos, es lo que anticipamos, ¿no? A ver, es un compendio de justificaciones de por qué no pudo y por qué no iba a poder. O sea, cuando Mauricio Macri nos decía en las campañas, sí se puede, en realidad lo que hacía era seguir la estrategia de Durán Barba que, como lo escuchaste recién, nos decía, no se puede. No se puede explicar nada. A nadie le interesa escuchar. Entonces, bueno, la explicación de Mauricio Macri es, bueno, no teníamos mayoría en el Congreso. Y ganamos el balotaje, pero por 3 puntos. Bueno, sí, uno puesto así es un punto de partida, por supuesto que desafiante. Ahora, si pensamos que en Argentina, por cómo está compuesta la Argentina, alguna vez la oposición no peronista pueda tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, bueno, tendríamos que dedicarse a otra cosa, poner un parripollo, por ejemplo, la oposición. Ahora, que no tenía mandato, en ningún momento de su libro, Mauricio Macri recuerda que el 10 de diciembre del 2015, cuando él asumió, tenía 70% de aprobación. 70% de aprobación. Decime si eso, a lo que él llama no tenía un mandato, por eso prácticamente decidió aplicar el mandato de Scioli, que había perdido, por los 3 puntos con los que le había ganado, tenía la aprobación a la que llegó también, recordemos, ¿no? El actual presidente Alberto Fernández cuando arrancó la pandemia y hoy la dilapidó completamente, mucho más rápido incluso que Mauricio Macri. Pero el Primer Tiempo, que nos está diciendo que quiere un eventual segundo tiempo, nos lo confirmó, es realmente, como pronosticamos, una enumeración de los árboles que había encontrado y que supuestamente le dificultaban, y no nos explica los 2 temas que siempre, no desde que perdió Mauricio Macri, sino desde que asumió Mauricio Macri, remarcamos en la hora de Maquiavelo, o sea que ya van casi 6 años. Que es la economía. Macri decidió desde el primer día no tener Ministerio de Economía y no tener Ministro de Economía. De hecho, de Carlos Melconian, un economista que hubiese sido el que podría haber liderado la comunicación, además de la política económica en aquellos años, prácticamente lo mandó tenía a Messi, lo mandó al banco de suplentes, en este caso fue el Banco Nación. 2 veces lo menciona en todo su libro para hablar pésimamente mal de él. Cuando, recordemos, durante 10 años de campaña
Mauricio Macri nos decía que si llegaba a la presidencia, Melconian iba a ser su ministro. Bueno, no, 2 palabras de Melconian. Pero lo más importante, y por esto este fragmento de Durán Barba, es que en ningún momento no se explica si entendió que lo que él tenía que haber hecho, que era lo contrario a lo que proponía Durán Barba, era justamente explicarle a la opinión pública que la Argentina, así como estaba, era inviable. Que con el cepo y arreglar los holdouts y un par de ajustes por aquí y por allá, no salíamos de este desastre. Y por el contrario, lamentablemente, Macri compró un concepto que había comprado Durán Barba del peronismo, equivocadamente, del ajuste. De que cualquier tipo de reforma económica significaba un ajuste. Y no es necesariamente así. Se necesitaban reformas. Reformas que posiblemente iban a ser antipáticas para muchos políticos. Para los sindicalistas, por ejemplo, la reforma laboral que tenía que haber estado en el centro, que Macri la intentó sin explicar. Y esa reforma laboral hubiese tenido, por supuesto, la contra no solamente de algunos sindicalistas, sino de muchos gobernadores. Muchos gobernadores que viven de tener a todo el mundo de empleado público o de planes para que los voten. Y no quieren tener sector privado. Pero eso Macri lo tendría que haber explicado y tendría que haber aprovechado ese 70% y explicarle a la gente que no es como decía Durán Barba. No hacía falta hacer un gran ajuste y quitarle nada a nadie, sino cambiar la Argentina. Bueno, de eso en el libro no hay ninguna explicación. Por el contrario, decía, lo escuché diciendo varias veces, bueno, la opinión pública argentina estaba intoxicada prácticamente con estas estupideces típicas de la Argentina, únicas de la Argentina. Bueno, la pregunta es justamente, eso es lo que tenía que haber empezado a cambiar desde, si querés, desde días antes de asumir. Bueno. Vuelta de página. El gobierno de Alberto Fernández, que nos sorprende cada vez más con el tema de la vacuna, más allá de que, por supuesto, vamos a sentarnos con Matteo Goretti a hablar de su visión de a dónde parece que está yendo o quiere llevarnos Cristina Fernández, con Fernández de presidente, a la Argentina, que parece ser un destino muy peligroso. Pero nos sorprendió el gobierno con el tema del vacunatorio VIP. Te recuerdo una especie de cronología. El tema estalló a principios de febrero, con Beatriz Arlo admitiendo que le ofrecieron la vacuna. Y terminó de estallar con el periodista Horacio Berbisky admitiendo que lo habían vacunado VIP, que había un vacunatorio VIP en el propio Ministerio de Salud. Bueno, tuvimos el caso la semana que pasó, a ver si la tenemos aquí, de la pasante de la Municipalidad de Avellaneda, una bonita joven, Estefanía, ahí está, Estefanía Purita Díaz, de 18 años, que muestra ahí, muy lindo ahí el certificado. Realmente el certificado de vacuna está hecho para mostrar en las redes sociales, ¿no? En vez de ser un papelito chiquitito, qué sé yo, es una cosa grande con los colores ahí del frente de todos. Bueno, mostrando su... Esta chica se vacunó el 5 de marzo. Quiere decir que el 5 de marzo ya lo habían renunciado a Ginés González García. O sea, ya el tema del vacunatorio VIP estaba en marcha. ¿Qué nos dice este caso y otros que van apareciendo y que por ahí van a seguir apareciendo? Que la crisis no paró desde el punto de vista de la reputación. Yo quiero que veas un cuadro de la encuesta que mostramos exhaustivamente la semana pasada de la Universidad de San Andrés, que la estuvimos charlando con Diego Reynoso, donde te muestra que el 62% de los encuestados considera que el vacunatorio VIP fue un hecho lamentable que demuestra que no hay un plan de vacunación. Pero otro 27%, el que le sigue, también lo considera un hecho lamentable, simplemente irrepudiable, pero que, bueno, no pone en riesgo la vacunación masiva. O sea, el 90% lo considera lamentable y repudiable. Entonces, yo lo que te quiero recomendar, para no profundizar demasiado, una nota que publiqué en el portal de TN, del canal TN, sobre comunicación de crisis y por qué al gobierno le falla la fórmula del vacunatorio VIP, porque ahí explicamos por qué el gobierno, con echar a Ginés González García y haber publicado esa lista inicial de 70 vacunados VIP,
bueno, no paró el escándalo. Tendría que haber ido mucho más allá y de paso decirle, ¿no?, a los pibes de la cámpora, a los militantes, muchachos, dejen de publicar sus selfies con la vacuna en las redes sociales porque el daño, te lo muestran las encuestas, el daño que le están haciendo a la imagen del gobierno podría ser peor que el desastre económico. Podría ser peor que el desastre económico. Así que quédate en esta hora de Maquiavelo. Yo me voy a sentar con Matteo Goretti y le vamos a preguntar, realmente, el país se está yendo al tacho. ¿De la oposición? ¿Qué se escucha? ¿De los empresarios? ¿Qué se escucha? ¿Nos vamos a Venezuela sin que nadie haga nada? Quédate. Vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ahí está Matteo Goretti. Bueno, usted ya lo conoce, ¿no?, de Nueva Comunicación. Es uno de los consultores que más escuchan a las empresas. Y vamos a hablar de una interesantísima columna que escribió fuerte sobre, bueno, la radicalización del gobierno y la gran pregunta, ¿qué están haciendo las empresas y la oposición, por supuesto, para evitar que esto sea Venezuela? Pero antes, Matteo, vos fuiste muchos años, yo te diría prácticamente el primer asesor de comunicación de Mauricio Macri. ¿Leíste el libro? No, ¿no? Sí, lo leí. Ajá. Sí, sí. ¿Tu opinión? Bueno, vos fíjate, las dos personas donde sigue girando la política, Macri y que Cristina. es Macri y Cristina, los dos han tenido un gobierno relativamente fracasado, los dos escriben libros, es muy llamativo eso. El libro es un intento de Macri por decir por qué no hizo lo que dijo que iba a hacer, básicamente es eso, ¿no? Hay dos temas centrales en el libro que no están, dos ausencias, dos omisiones. Uno es una autocrítica, básicamente lo que él dice es que la culpa la tuvieron los demás. Sí, o cuando empieza a autocriticarse, inmediatamente le echa la culpa a otros. Claro, la culpa la tienen los demás. Me parece que esta es la primera omisión, una falta de autocrítica. Y después lo que no dice es por qué no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Porque él tuvo una propuesta muy progresista, muy progresista. Él gana la elección por su propuesta, fue una gran propuesta de cambio, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué él se volvió conservador? Bueno, él dice que él no tenía quo? mandato, porque ganó solamente por 3 puntos. Esperaba ganar por 70, no sé. Bueno, él lo que dice es, che, qué barbaridad, parece que mucha gente se opone, es un país corporativo.
bueno, chocolate por la noticia. Entonces, ¿para qué llegas al poder? No, Si vos y llegas además- al poder para no cambiar y Y para no hay mantener el status quo. una línea sobre cómo dilapidó el 70% de aprobación que tenía cuando asumió. Por eso, él tomó una decisión, lo hemos hablado acá en la obra de Maquiavelo, él tomó una decisión en ese momento, no tanto por él, en parte de algunos de sus asesores y principales funcionarios. Y Durán Barba. Asesores y principales funcionarios diciendo, ¿para qué vas a hacer la transformación? Que eso es costoso si no necesitas Hay que hacerlo. explicar mucho. Y no necesitas hacerlo, van a entrar dólares, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Bueno, así no fue, ¿no? El problema es que en la Argentina, y esta me parece la clave de esto, ¿no? Y esto es válido para este gobierno también. Claro. En la Argentina, la política argentina entendió que siempre se puede estar peor en la Argentina, en el Y país. que la gente lo acepta. Siempre. Y que la gente lo acepta. Y que podés ganar elecciones. Te lo pongo en estos términos. La política argentina cree que si vos haces reformas, perdés las elecciones. Si no las haces, aunque haya más pobreza, Tenés chances. las seguís ganando. Y esto es dramático porque todo el arco, la política se volvió conservadora, no solo la sociedad que no acepta reformas, que está bien que no las acepte, porque la crisis del 2001 marcó mucho la sociedad. Ahora esta es una responsabilidad de los líderes, de la política, de los De empresarios. la dirigencia, claro. De la ¿Qué esperan? dirigencia, Que ¿no? la política de reforma la de la, como decía Neustadt, Doña Rosa de la paternal. Por eso, no me llamó la atención tanto que Macri le echara la culpa a los demás, es su estilo, genuinamente lo digo, Y legítimamente. perdón, y ni una línea de si tiene un plan diferente en caso de que, bueno, realmente se postule como de vuelta a presidente. No hay ni una línea de eso. No, es cierto. Bueno, eso es parte del conservadurismo que se volvió la política. ¿Para qué voy a proponer algo si finalmente no voy a ganar con eso? Y si gano, después no lo cumplo. Entonces, te decía, no me llamó tanto la atención esto, ¿no? De que finalmente la culpa a los demás, el tema de la falta autocrítica. Sí me llamó la atención, digamos, yo hubiera avalado el segundo tiempo. No el primer tiempo, ¿te das cuenta? Porque finalmente lo que vos dijiste muy bien en la introducción, esto de justificar por qué no hice lo que debía hacer, Claro. ¿a quién le importa si no hay autocrítica? Claro. Y además, ¿qué debía haber hecho? Porque si él escribía un libro explicando qué debía haber hecho... Ahora, antes de ir con el gobierno, yo lo que veo, y en tu nota en Infobae, marcas muy bien, que la oposición está en la suya, está en la interna radical, qué sé yo. Horacio Rodríguez Larreta, lo vimos en la encuesta de la Universidad de San Andrés, sigue estando arriba en las encuestas. Hoy todos los políticos, todos están en terreno negativo, pero Larreta está arriba. Tampoco se escucha una línea de qué proyecto tienen para el país. Bueno, él lo que te va a decir es que falta mucho para eso, ¿no? Entonces, la parte de esto que la política se volvió conservadora, que mantiene el status quo, es este juego, diciendo, sí, falta todavía 2 años para la elección presidencial, 2 años y medio, ¿para qué me voy a jugar ahora? Sobre todo si estoy arriba en las encuestas. Ahora, ¿no será por eso que tantos argentinos quieren emigrar? Porque ven que lo que tenemos es un desastre. Pero terminando el razonamiento, a ver qué te parece, Diego. La pregunta es, me parece, ¿no? Vos Horacio, vas a poder tener tiempo, vas a poder llegar dentro de 2 años y medio a ocupar el liderazgo de la oposición y ganar una elección. Esa es la pregunta. Esta es una carrera de obstáculos, yo en este sentido coincido con Larreta, es una carrera de largo aliento, son 40 kilómetros y además lleno de obstáculos. La pregunta es, ese lugar que él no ocupa y que él cree legítimamente que va a poder ocupar dentro de 2 años y medio, que ahora no tiene sentido ocupar, ¿lo va a ocupar otro? Para mí, en la política, los lugares vacantes siempre lo ocupan otros. Después veremos con qué éxito. Podría llevarse la sorpresa de que de repente aparezca o que vuelva Macri, porque daría la sensación, Macri nunca lo confirmó, pero que él quiere volver en 2023. ¿Podría llegar a ganar y todo? Mira, no lo sé. Lo que pasa es que es muy difícil revertir. En la Argentina todo es posible, ¿no? Sobre todo en la política. Es muy difícil revertir semejante proporción de valoración negativa que tiene Macri, es muy alto. Aunque yo me acordaba de Perú, en donde Alan García, de izquierda, por supuesto, tuvo un pésimo gobierno en los 80, llevó al Perú a la hiperinflación, fue más o menos económicamente como Alfonsín, y después ganó hace 10 años, y bueno, hizo un gobierno liberal, creo que fue el periodo de mayor crecimiento económico de la historia de Perú, y bueno,
terminó suicidándose por la causa Odebrecht, porque lo venían a meter preso. Bueno, Perú Él quiere hacer la gran Piñera, ¿te acordás, no? Que volvió. tuvo un primer gobierno, vino después la oposición, ocupó el gobierno y él volvió en un segundo mandato. Acá la pregunta no es tanto si aparece o no Macri, yo creo que es razonable que aparezca, es esperable que aparezca. La pregunta es si esto dificulta o no el liderazgo, la constitución, la construcción de liderazgo en la oposición, ¿no? Claro. Entonces, lo que uno ve no es culpa de Macri. Lo que uno ve es que nadie en la oposición quiere o está tratando de ocupar ese lugar. Hay alguna gente que aparece con fuerza, Patricia Bullrich, Cornejo, radical, Mendoza. Pero bueno, no alcanza con... Mira, es posible, esto lo tiro a manera de hipótesis, es posible también que aparezca alguien que está tapado. Es posible que la crisis del COVID se lleve puesto a los liderazgos. No digo a los partidos. Los partidos van a seguir cumpliendo con su rol de maquinaria electoral. Pero es posible que el día de mañana, que no lo estamos viendo, digo, aparezca un tapado. No lo veo. El otro día, hablando con un famoso médico, un neurocirujano, un tipo, no voy a dar el nombre, él me dijo algo que me impactó. Me dijo, mira, fíjate, todas las crisis... digo, ¿quién es? Facundo Manes. Sí. Me impactó lo que me dijo y tiene razón. Todas las crisis de salud, básicamente todas las grandes epidemias que tuvo el mundo, terminaron en un cambio importante de régimen. Cuando digo de régimen me refiero a los liderazgos, no solo de régimen, ¿no? No sé, las grandes crisis, por ejemplo, en el siglo XIV, abrieron la puerta, ¿se acuerdan?, al Renacimiento, en fin. Tuvimos la gran crisis de la famosa gripe española a principios del siglo pasado. Generaron cambios muy bruscos en los liderazgos. Y me llamó la atención ese razonamiento. Yo la verdad que desconocía esto. Quizás estamos en las puertas de un cambio importante en los liderazgos, la incorporación por fin en la Argentina de líderes modernos y progresistas que nos saquen de no sé cuántas décadas de decadencia, porque finalmente eso es lo que tenemos que discutir en la Argentina. De aumento permanente, constante de la pobreza durante décadas. Porque lo que vos estás viendo hoy es una radicalización de este Ese es el tema. ¿A dónde nos lleva el gobierno? Nosotros habíamos tenido la teoría, creo que coincidíamos, de que iba a haber un plan canje. Fernández iba a tratar de salvar a Cristina en lo judicial y Cristina le iba a ceder el manejo de la economía para que la gente estuviera contenta y mirando para otro lado, digamos, ¿no? Bueno, no sé, parece que no hay canje, parece que vamos los dos convencidos a Venezuela. Bueno, a ver, primero, coincido que hay una clara confluencia con vos, que hay una clara confluencia entre Cristina y Alberto. Sí. Se acabó esta idea de que el Círculo Rojo quería instalar, de que Fernández es distinto que Cristina. Bueno, no fue solo el Círculo Rojo, también desde el peronismo también ayudaron a instalarlo. Bueno, creo que hay una confluencia clara, ya nadie duda de eso. La impresión que tengo es que ellos se han dado cuenta que con esto que están haciendo creen que pierden la elección o que podrían perderla. Con lo cual lo que veo es un proceso importante de radicalización. ¿Vos creés que podrían perderla en octubre? Eso es clave, digo, porque si avanza el kirchnerismo en diputados, iban a poder hacer más o menos lo que importante es lo que ellos creen. Ellos creen que como el gobierno es muy malo y la valoración que tiene, la imagen del presidente ha bajado muchísimo. Se ha hecho pelota. Entonces, me parece que está tomando Fernández este modelo del Instituto Patria de radicalizar. ¿Qué significa radicalizar? Significa básicamente tratar de consolidar un grupo importante de población, mayoritario, que reciba todos los meses subsidios, a pesar del aumento, los subsidios y el desempleo es un plan, no es un error, es un plan. No. Digamos, primero de todo, ellos no lo inventaron, vamos a ser honestos. Okay. Este gobierno no lo inventó, esto viene creciendo a partir del 2001, con la crisis, ¿te acordás? Del 2001. Pero bueno, básicamente ahí hay una parte importante. El modelo Insfran, digamos. ¿Perdón? Modelo Insfran. Modelo Insfran. Podríamos decir que es un modelo no venezolano. En Formosa, el 80% de la gente depende o del empleo público o de los planes. No hay empleo privado. Entonces todos dependen del gobernador para no quedarse en la calle. Es un modelo más parecido al formoseño que al venezolano, control de la justicia. Más parecido al formoseño que al venezolano. Sí, definitivamente, porque acá todavía tenemos un sector dinámico, no hay un enclave solo monoproductivo, monoproducto como el petróleo, hay un enclave
es una economía más diversificada, hay una clase media todavía bastante fuerte. En fin, la única manera de gobernar cuando vos tenés un plan antiempresa, anticapitalista, y que todo depende finalmente del subsidio del gobierno, la única manera de gobernar es que vos tengas un 70% del voto asegurado. El problema que tiene ese modelo, el modelo nuevamente Infran, como llamas, o el modelo Formosa, como llamo yo, es que necesita muchos recursos, ¿no? Por lo menos a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, muchos recursos que por ahora los están imprimiendo y para que el dólar no estalle, bueno, te prohíben la importación. Esto está generando tremendos conflictos en la salud, en el desabastecimiento en los supermercados. Es un desastre. Se lo sacan a la Argentina que produce hasta que la agoten, ¿no? Y los empresarios, para terminar, los empresarios, quizás, no sé, exceptuando los del campo, por ahí, cri-cri. Bueno, los empresarios... ¿Qué les decís a los empresarios? Las organizaciones, porque hay empresarios que cuando vos hablas con ellos te dicen, che, qué barbaridad esto. Los empresarios han aceptado, las organizaciones empresarias han aceptado, mandan cada tanto una carta, qué bueno, a ver si... Un comunicado, que no sirve para nada. Comunicados, han aceptado esto. Y lo increíble es que de esta aceptación, digo, ¿sabés cuál es? Digamos, no es tanto que ellos ya no piensan en que esto genera más pobreza y todo lo demás, sino que incluso van en contra del valor de sus compañías. Claro, ponele que les importe poco, ¿entendés? que va a haber mucho más pobres, pero sus propias empresas. Claro. Los empresarios tienen una responsabilidad social importante, que es promover y concientizar a la opinión pública sobre la importancia de crear trabajo genuino de calidad. Y esto se hace con inversiones. Si vos dejás de promocionar eso entre la opinión pública, estás abdicando a tu principal rol. Y el gobierno con eso de el Estado lo hace todo, el Estado te vacuna, el Estado hace la epopeya, el Estado va a buscar la vacuna Sputnik con aerolíneas. Y a ese mensaje yo no escucho nada de los empresarios. No, a ver, acá lo que tienen que hacer los empresarios es hablarle a la gente, dejarle hablarle bajo tierra o bajo mesa al gobierno, y tienen que hacer como hicieron otros países del mundo, Brasil, Francia con el sector agroindustrial, ¿no? ¿Te acordás? Hablarle directamente a la gente y explicar, hacer lo que Macri no se animó cuando decía sí se puede y Durán Barba le decía no se puede. Y bueno, Macri y ningún gobierno en los últimos 20 o 30 años. Seguro. Hay que hablar a la gente. De la misma manera que en su momento Alfonsín o el radicalismo convencieron a la gente que era más importante, no solo Alfonsín, el radicalismo, otros sectores, tener un régimen democrático y no autoritario, y esto fue un gran triunfo del país. Acá hay sectores que tienen la responsabilidad, como los empresarios, de promocionar entre la opinión pública el trabajo genuino de calidad de las inversiones. Si no lo hacen, después no se quejen que el gobierno se apropia de su renta y de sus recursos y de sus empresas. Mateo Goretti, mensaje que tendrían que escuchar los empresarios, todos los replays. Muchas gracias, usted siga en La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y después por el canal de YouTube.